Gloria a Dios, aleluya. Tiene que avisar. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies y vamos a decir gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levanta tus manos y levanta las manos y dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Ahora sí, palmas de alabanza para el que vive. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Vamos a lo que venimos. Después de haber alabado al Señor, de haberle glorificado en la alabanza, en la adoración, ya es el tiempo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta hora, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu justicia, por tu verdad. Gracias por la palabra escrita, Señor, que es una herencia, Señor. Es esa palabra que es viva, es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Es esa palabra que cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Yo te pido que bendigas el mensaje en esta hora, Señor. Te pido que uses mi garganta, mi lengua y mi voz para presentar el Evangelio a mis hermanos, Señor. Dales entendimiento, sabiduría y conocimiento en tu palabra, Señor. Y a mí unge mis labios, úngeme a mí con aceite fresco. Unge mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con autoridad y denuedo tu bendita y santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Cristo dice amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar, mis hermanos, en esta oportunidad acerca del tercer templo judío, ¿ok? Que de por sí ya está próximo a construirse. Ellos están trabajando, los judíos, a toda máquina. Ya tienen todo preparado para construir el tercer templo judío. Pero, mis hermanos, de verdad, la iglesia está presente. Y siempre y cuando la iglesia esté presente en la tierra, el templo no se puede construir, porque no pueden haber dos templos. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario que nosotros seamos levantados en los aires, en ese magno evento, el magnífico evento, que es la esperanza bienaventurada para todo creyente, que es el arrebatamiento. Cuando este evento glorioso ocurra, cuando los cristianos desaparezcamos de la faz de la tierra, porque no todos se van a ir. El hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que te vas a ir en el arrebatamiento, porque si estás caminando chuecamente, si no estás guardando santidad, y si vives con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, te quedarás. Dios demanda consagración santo. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y de puro corazón. Amén. A la iglesia no se entra como entrar, al cielo no se entra como entrar al supermercado, que entra todo el mundo. Al cielo solamente van los santos. ¿Cuántos son santos? Amén. Y el que es santo, santifíquese todavía cada día más. Amén. El que es puro, purifíquese cada día. Amén. Amén. Así que la iglesia fiel es la que se va en el momento del arrebatamiento. Y cuando el arrebatamiento ocurra, la iglesia subirá y el reino de las tinieblas bajará a la tierra. Y con esto el anticristo que dará la orden para la edificación del tercer templo judío. Amén. Los judíos llevan esperando mucho tiempo para la construcción de un templo. Desde el año 70, recordemos que en el exilio de Edom, en el año 70 después de Cristo, ellos dejan de tener templo, dejan de oficiar los sacrificios, dejan de sacrificar los sacrificios continuos. Pero una vez sea levantado el templo porque va a ser templo de Dios, así el anticristo de la orden para su edificación va a ser el templo de Dios, porque ahí durante 3 años y medio o 1260 días o 42 meses los israelitas van a hacer sus rituales, van a sacrificar la vaca roja, van a sacrificar los corderos, van a hacer todo lo que hacían en el antiguo pacto, porque ellos aún siguen esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino. Amén. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 11,
versículo 1. Espero que me acompañen en sus Biblias, por favor. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 al 4. Y vamos a darle lectura a esta palabra en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia de Cristo dice: Amén. Amén. Dice la Escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Subraye esto, por favor. Amén. O sea, se le da la instrucción al profeta Juan, o al apóstol Juan, que mida el templo de Dios, porque él está viendo a futuro. Recordemos que a Moisés Dios se lo llevó al pasado y le mostró desde el principio, desde la creación. Pero al profeta Juan, o al apóstol Juan, en la isla de Patmos, Dios se lo llevó al futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. O sea que en estos momentos no hay templo. Desde el año 70 hasta nuestros tiempos no hay templo. ¿Ok? Pero él ya se había dado cuenta de que el templo de Jerusalén, el que reparó el rey Herodes, reconstruyó el rey Herodes, fue destruido en el año 70. Y Juan murió a la edad de 90 años aproximadamente. O sea, hace ya 20 años aproximadamente, los israelitas se habían dejado de tener templo. Y él está viendo a futuro, y dice que midió el templo de Dios y el altar, y vio a los que adoraban en el templo. Esto es impresionante, ¿verdad? Cómo Dios es de maravilloso, que le permite a sus hombres santos ver al futuro. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, amén, dice: déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Ok? Cuando hubo el exilio asirio, gentiles pisotearon la ciudad santa y pisotearon el santuario. En los tiempos del rey Nabucodonosor, en el año 586, los babilonios, al mando de Nabucodonosor II, entraron a la ciudad de Jerusalén, sitiaron la ciudad, violaron a las mujeres, tomaron posesión del templo, lo destruyeron, prendieron fuego y lo hallaron. Gentiles, babilonios, idólatras, gente pagana. En el exilio de Edom, o el exilio romano, como lo conocemos, entraron los romanos, sitiaron a Jerusalén, violaron a las mujeres una vez más. En el exilio anterior babilónico estuvieron exiliados 70 años. En el asirio estuvieron exiliados 22 años. Y en el exilio de Roma, o el romano, o el exilio de Edom, llevan más de 1800 años sin templo y sin ciudad, hasta el año 48, cuando los judíos regresan una vez más a Israel. Y del año 1948 a nuestra fecha han pasado ya 71 años. Estamos hablando ya de otra generación. Y en ese tiempo los judíos han dejado de tener templo, por tanto se reúnen en sinagogas. Por eso para ellos es importante la construcción de un nuevo templo, para ellos volver a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero por la profecía bíblica bien entendemos que no pueden haber dos templos. Por eso la iglesia, que es templo y morada del Espíritu Santo, tiene que ser removida de la tierra, para que así el anticristo se manifieste y dé la orden para la construcción de un tercer templo, que va a ser templo de Dios. Porque durante 42 meses o 1260 días, que corresponde a la primera etapa de la tribulación, los judíos van a sacrificar el sacrificio continuo y la ofrenda. Pero llegará el anticristo a la mitad de la semana, y como dice Daniel capítulo 9, 27, pondrá el fin
al sacrificio y a la ofrenda. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice: y por otra semana, o sea por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, o a los 42 meses, o a los 1260 días, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador sea derramado, es decir, la ira de Dios, que va a ser derramada luego de los 42 meses. Cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, allí en el tercer templo judío, se haga pasar por Dios, pida la adoración del mundo, cumpliendo lo que dice Apocalipsis capítulo 13, 4 y el versículo 8, y el mundo entero adorará a la bestia, y el mundo entero dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El mundo entero va a adorar al anticristo, a la bestia. Es ahí cuando ocurre la abominación desoladora. Y a Jerusalén, al pueblo de Judá o los judíos, por eso dice: los que estén en Judea, huyan a los montes y no vuelvan atrás. A ellos les va a tocar, como dice Mateo 24, huir de Jerusalén. ¿A dónde van a huir? Al desierto. Y ahí en el desierto, según Apocalipsis capítulo 12, del versículo del 13, 14 en adelante, Israel, el pueblo de Dios, va a ser sustentado por 1260 días, por 42 meses, es decir, la otra mitad de la semana 70. Es decir, por los siguientes 3 años y medio finales de la tribulación, es decir, en la gran tribulación. Ellos van a ser sustentados, van a ser guardados. Así como Dios guardó a su pueblo en Egipto, allí en Gosén, en tiempos de tribulación el pueblo de Dios será guardado de la ira de Dios que será derramada sobre el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Mis hermanos, en el templo, en el tercer templo judío, el versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos, que van a ser Moisés y Elías, de Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, es decir, 42 meses o 3 años y medio, que es el inicio de la tribulación. Y ellos van a profetizar vestidos de cilicio, o sea, negro, así como los judíos ortodoxos, ¿los han visto? Vestidos de negro. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Mis hermanos, allí en el monte de Moria, o también conocido como el monte de Sión, está puesta la esperanza bíblica profética para el pueblo de Israel. Allí está la esperanza de que algún día el Mesías vendrá a la tierra, según ellos. Pero el Mesías ya vino hace 2019 años y fue y murió por ti y por mí en la cruz. Los judíos siguen esperando un Mesías que ya vino. En Juan capítulo 1, 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los Coín, a los gentiles, a las naciones del mundo que no son del pueblo de Israel, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios piensa en un segundo pueblo, donde su Espíritu Santo habite, y ese pueblo es la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser removida. Amén. En Juan capítulo 5, versículo 43, dice Jesús en sus mismas palabras: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Los judíos rechazaron al Mesías. Siguen esperando hoy día, hasta el día de hoy, la aparición de un Mesías, quizás montado en un caballo que lo liberte del imperio. Aquel tiempo era el imperio romano, el cual lo esperaban y no vino, según ellos, pero Jesús ya vino y fue y murió por ti y por mí en la cruz y nos dio salvación y vida eterna. Entonces Jesús dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese
recibiréis. ¿Quién va a venir en su propio nombre? El anticristo. Y el pueblo judío por 3 años y medio lo va a recibir como el Mesías. El falso profeta va a hacer señales, va a hacer maravillas, va a hacer prodigios. Y Dios enviará un poder engañoso para que la gente en el mundo entero, los que se queden, los moradores de la tierra, crean a la mentira. Este poder engañoso Dios lo enviará según segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no creyeron el amor de la verdad, ni recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apunten la cita. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Dice el versículo 9: y Nico, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El mundo entero va a ser engañado. El pueblo de Israel se va a dar cuenta, mis hermanos, que es un falso Mesías aquel hombre que hace señales, que habla grandes cosas, que ha traído paz al mundo durante 3 años y medio. Se va a dar cuenta que es un falso Mesías. ¿Por qué? Porque el anticristo pedirá la adoración del mundo entero y levantará estatua, imagen de sí mismo, y hará que todo el mundo lo adore. Pero hay que recordar que los judíos no adoran imágenes, pero los gentiles, los de la descendencia de Efraín, que están repartidos por todo el mundo, adoran la idolatría. Hacen continuamente altares para pecar, según Oseas 8:11 y según Oseas capítulo 4:17. Los gentiles fueron entregados a la idolatría, al paganismo. ¿Ok? El mundo entero, católicos, romanos, hinduistas, taoístas, ¿qué otra religión? Budistas, hasta los testigos de Jehová, todo el mundo, aquellos no adoran imágenes, pero van a adorar al anticristo. Los mormones, todas esas sectas, en tiempo de la tribulación van a adorar a la bestia. Él va a erigir una estatua ahí en el lugar santo y el mundo entero lo adorará. No sé si por YouTube, por WhatsApp, por Facebook, por TV, pero el mundo entero va a adorar. Así como los musulmanes adoran, como creo que son como 3 veces a Alá, y donde los coja, ahí colocan su mantico, ahí se tiran, en las calles, en los parques, donde los cogió la hora del rezo. Pues el anticristo va a hacer lo mismo, va a sacar un decreto donde el mundo entero a determinada hora tiene que adorar a su imagen. Los judíos, y recordemos en la historia, Sadrach, Mesach y Abednego, nunca se postraron, ni Daniel, ante la estatua que el rey Nabucodonosor levantó, para que al sonido de la zampoña, la trompeta, la flauta, el tamboril y todo instrumento, al sonido de estos instrumentos, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Los judíos no adoran imágenes. Por eso ellos fueron metidos en un horno de fuego, 7 veces ardiendo más de lo acostumbrado, y no los consumió la llama, porque ya no veían 3 hombres, sino que veían un hombre, y el otro tenía semejanza del Hijo del Hombre. Por eso ese libro de Daniel, en el capítulo 2, se llama el cuarto hombre, porque el cuarto hombre es Cristo. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, mis hermanos, allí en el monte de Sión, allí en el monte Moria, está la esperanza de Israel, la edificación de un futuro templo, una esperanza bíblica profética. El atrio que está fuera del templo es el atrio de los gentiles. ¿Ok? Así denominado por el Señor en su palabra. Los 2 testigos son Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas. Moisés representa la palabra escrita y Elías la palabra profética, el don profético de Dios. ¿Ok?
También representa la Torá y el Talmud, o el Tanaj, que corresponde a los 24 libros canónicos del judaísmo. Durante 3 años y medio, mis hermanos, estarán vigentes los 2 testigos allí en el templo. Y luego el gobernante mundial, que quiere sentarse en el templo, que es el anticristo, matará a los 2 testigos, quitará su vigencia, y las naciones del mundo entero se enviarán regalos, como dice Apocalipsis capítulo 11. Los 2 testigos que van a predicar, ellos van a tener al mando un ejército de 144,000 sellados, porque en la tribulación van a haber 2 grupos de sellados. Van a haber los sellados de Dios, que tienen el sello de Dios en sus frentes, que son 144,000 judíos, hombres, no mujeres. Descarten los testigos de Jehová, que ellos pretenden ser parte de estos 144,000, pero hay una recomendación: tienen que ser hombres, judíos, no mujeres. Y otra recomendación importante: en su boca no falla la mentira. ¿Y qué andan haciendo los testigos de Jehová de puerta en puerta? Predicando mentiras. O sea, descartados. Gloria al nombre de Jesús. Los 2 testigos, que son Moisés y Elías, van a estar vestidos de cilicio, y durante 42 meses o 3 años y medio o 1260 días predicarán con este ejército de 144,000 sellados, que corresponde a 12,000 de cada tribu, de cada una de las tribus de Israel. Van a predicar el evangelio del reino. Por eso en Mateo 24 dice, versículo 13: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Los 2 testigos van a predicar la palabra. Van a predicar que hay una segunda venida y que viene un reino milenial. Van a predicar de un Dios vivo, y que la esperanza de Israel no es el templo físico, sino aquel templo que hace 2019 años Dios el Padre, por su Espíritu Santo, levantó de entre los muertos. Y muchos judíos se van a convertir, y muchos cristianos crispetos quizás también se van a reconciliar con Dios, aunque va a ser muy difícil, pero lo van a hacer. Van a entregar su cabeza y van a ser decapitados, según Apocalipsis 24, cuando dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no se dejaron marcar con la marca de la bestia, ni en su frente ni en su mano derecha, ni habían adorado a su imagen. ¿Ok? El anticristo matará a los 2 testigos, matará a los 144,000 sellados cuando hayan terminado su misión. Así que, mis hermanos, esto va a ser un tiempo terrible para el que se quede. El que se quede, mejor le fuese no haber nacido. Ellos van a predicar durante este tiempo 3 años y medio, que es la media tribulación inicial. Y la gente del mundo, como va a estar en apostasía, va a estar en desenfreno, va a haber maldad, va a haber inmoralidad, lesbianismo, homosexualismo, va a haber maldad en el mundo entero, como nunca la ha habido. Porque la Biblia llama al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y de eso él va a enseñar al mundo entero. Habrá maldad, habrá apostasía, como nunca la ha habido. Y la apostasía actual de estos tiempos está preparando el camino al anticristo, para que la gente adore un Dios de barro, de carne y sangre. Y eso es lo que están haciendo. ¿O acaso eso no es lo que hace el catolicismo romano? Al Papa lo tiene como un rey, como un ídolo. Y las iglesias cristianas actuales de moda, de la prosperidad, a sus apóstoles lo tienen como dioses. No toquéis al ungido, no digas nada contra el ungido, no juzgues al ungido, no te metas contra mi ungido. ¿Ok? Va a haber apostasía, va a haber maldad. Y el evangelio que van a predicar los 2 testigos vestidos de cilicio va a atormentar a los moradores de la tierra. Y cuando finalmente el anticristo dé la orden y ejecute a los 2 testigos, a Moisés y Elías, ellos van a estar en la plaza de la gran ciudad 3 días. Ahí velarán sus cadáveres. Y al darse el mundo entero cuenta de que han matado a estos 2 hombres que atormentaban al mundo entero con la predicación de la palabra, la gente se va a enviar regalos.
Amén. Leamos lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Imagínate Sodoma. Imagínate el homosexualismo en tiempos de tribulación. Es más, Tel Aviv hoy día es la capital mundial del LGTBI. Ahí peregrinan todos los homosexuales y todas las lesbianas del mundo entero a los carnavales de Tel Aviv, allí en Israel. Y en aquellos tiempos de tribulación, ya la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, la inmoralidad; Egipto, la mundanalidad, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los dos pueblos, y los de los pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán por 3 días. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mis hermanos, cuando hay pecado y cuando no hay santidad, la palabra incomoda. La palabra de Dios atormenta. La silla a la gente se la hace de piedra. Y en tiempos de tribulación no va a ser la excepción. La palabra le va a quemar los oídos, lo va a desesperar, lo va a atormentar. Pero cuando la gente, los moradores de la tierra, se den cuenta que los 2 testigos han sido asesinados, ¿saben qué van a hacer? Se van a enviar regalos unos a otros. Esto está hablando de hace muchísimo tiempo atrás. Pero en la traducción bíblica hebrea dice que se enviarán mensajes de texto. Se enviarán mensajes de texto, es decir, WhatsApps. Ya mataron, ya murieron los 2 testigos. Y se mandarán regalos, es decir, mensajes de texto, unos a otros. Se comunicarán en todo el mundo. Ya murieron aquellos que atormentaban al mundo entero, aquellos que hablaban de Dios. Amén. Amén. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. O sea, van a ser resucitados a los 3 días y medio. ¿Ok? Volvamos al tema. Cuando Juan, mis hermanos, recibe la revelación de Apocalipsis, que de hecho Apocalipsis significa revelación, cuando él recibe la revelación de los eventos por suceder, con referencia al templo, su medida, acerca de que los gentiles hollarían la ciudad 42 meses, acerca de que no midiere el atrio o el patio que está fuera del templo. Ya para aquel entonces, cuando él recibe esta revelación, ya los judíos habían dejado hace 20 años de tener templo, porque fue destruido en el tiempo de la revuelta de los celotes, del año 70 después de Cristo, cuando Tito Flavio Vespasiano entró a la ciudad y quemó el templo. Nos podemos, mis hermanos, hacer una idea de lo que sentía Juan al recibir esta revelación, y lo que sentirían las demás iglesias, los que leyeran las cartas, cuando quizás se anunciaba de un templo que ya no estaba, lo cual daba a entender que se trataba de un templo futurista, el cual hasta el día de hoy, amada iglesia, casi ya 2000 años después de que fue destruido, hasta el tiempo actual no se ha construido, aunque ya en estos momentos todo está listo por el Sanedrín judío, por el instituto del templo, para edificar un nuevo y tercer templo judío. Ya nació la vaca roja, ya nombraron al sumo sacerdote de la tribu de Leví, el sacerdote Baruch Kahane, que va a ser el encargado
de oficiar el primer sacrificio de la vaca roja. Ya tienen los ornamentos, los utensilios, la menorá, ya tienen el efod, la mesa de la preposición de los panes sin levadura, ya tienen la menorá, que es este que está aquí, ya tienen el candelabro de oro, que es ese mismo, obviamente, ya tienen las túnicas, los vestuarios, los incenciarios, los aceites, todo está listo, mis hermanos. Solamente que falta que suene la trompeta y que la iglesia suba, porque no pueden haber dos templos. Amén. Bien podría, mis hermanos, tratarse de un templo del cielo, o ese templo se construiría para cumplir la profecía final, o como muchos piensan, que el que se construirá a futuro hace referencia al templo de Ezequiel 40, que es también el templo del milenio. Una profecía inconclusa que aún no se ha cumplido referente a la reconstrucción del tercer templo judío, la encontramos en el libro de Ezequiel. Esta profecía la dio el profeta Zacarías también en el año 521 a.C. Y para aquel entonces el templo de Salomón ya tenía 66 años de haber sido destruido luego de la ocupación de los babilonios en el año 586, cuando destruyen el templo y sitian la ciudad de Jerusalén y se los llevan a los judíos a cautividad de 70 años. Este mismo templo que reparó Esdras y Nehemías, que se convirtió en el segundo templo, en los tiempos de Jesús, antes de Jesús, fue reconstruido por Herodes el Grande. Y es el mismo templo donde Jesús entró y ve las edificaciones y le dice a los discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió a los 37 años, después de que Cristo lo dijo. El profeta Daniel profetizó acerca de su destrucción, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo de qué forma iba a ser. En Ezequiel capítulo 6, 11, 15 dice: tomarás pues plata y oro. Ezequiel capítulo 6, 11, búsquenla por favor. Ezequiel capítulo 6, 11 al 15. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Hablando del Mesías, para un tiempo milenial. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elén, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, con memoria en el templo de Jehová. Como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Sobre el templo, mis hermanos, de Apocalipsis 11, si vamos a ver el versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Amén. Aquí estamos hablando de la séptima trompeta. Y ya estamos hablando en el versículo 19 para la segunda venida de Cristo, cuando el cielo se abrirá y aparecerá Jesús en las nubes y hasta se verá el templo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, el arca del testimonio, donde están los querubines, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Terremoto, ¿por qué? Porque cuando Cristo venga en la segunda venida, Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 14, 5, y el monte de los olivos se partirá en dos y provocará un terremoto tan grande que se partirá la ciudad en dos. Amén.
Ahí en el monte de los olivos Jesús descenderá y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida de Cristo. Porque el arrebatamiento, solamente los que estén en santidad escucharán la trompeta. Quizás los que estén en pecado, pero van a decir, la escuché pero me quedé. ¿Quién sabe si la escuchen? Puede que sí, puede que no. Pero lo importante es que la iglesia sube, los fieles. Y los tipos la Odisea se van a quedar. Amén. Todas esas iglesias mundanas y permisivas de la prosperidad se quedarán a vivir la tribulación. ¿Ok? Sobre el templo de Apocalipsis 11, como leímos en el versículo 19, nos dice que el templo estaba en el cielo y se refiere al templo del cielo antes del nuevo cielo, que es modelo del que se hace aquí en la tierra, pero sin los sacrificios, pues el Cordero de Dios es el Cristo y es el que vendrá ahí descendiendo en las nubes. Mis hermanos, la asistencia futura de un tercer templo para la restauración de la ley de Moisés por parte de los sacerdotes en Israel sería el último evento en el cual el Señor, nuestro Dios Adonai, mostrará al pueblo Israel que sin su Hijo Jesús no hay salvación, sin su Hijo no hay vida ni hay paz, y que Él ya vino y murió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, que su Hijo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, tanto de judíos como de gentiles. En los tiempos de la tribulación, los judíos se van a convertir al Mesías por la predicación de los 144,000 sellados y los 2 testigos. Amén. Amén. Una vez se ha construido el tercer templo, luego del arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente el anticristo dará la orden para su construcción. Este es el mismo lugar, allí en el lugar santo del templo, donde el anticristo se sentará, se entronará, cometerá la abominación desoladora que habló el profeta Daniel en Daniel 9:27, en Daniel 11:31, en Daniel 8:12, en Mateo capítulo 24, versículo 15. Él cometerá la abominación desoladora y dirá: yo soy Dios en la tierra. Lo que no pudo mi papá allá en el cielo, de tomar el trono de Dios por asalto y ser como Dios y sentarse en su trono, yo, su hijo, aquí en la tierra lo voy a hacer, y Él lo va a hacer. Lo que no pudo hacer el diablo allá en el cielo, su hijo aquí en la tierra, el anticristo, lo va a hacer. Se va a sentar en el templo de Dios, en el lugar santo, va a cometer la abominación desoladora, se va a hacer pasar por Dios y el mundo entero lo va a adorar. El que lea entienda, como dice el profeta Daniel, y como dice Mateo capítulo 24, verso 15. El anticristo se hará pasar por Dios y pedirá la adoración del mundo entero. Mateo 24, 15, 21 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, en Jerusalén, los israelitas, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, las que estén en embarazo, y de las que críen en aquellos días. Amén. Orad pues que vuestra huida no sea en día de reposo ni en invierno, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí se parte la tribulación. Ahí el anticristo pondrá fin al sacrificio continuo y a la ofrenda. Pondrá fin al tamid y al corbán, que es la ofrenda. Y él se sentará como la ofrenda allí y dirá: adórenme, yo soy Dios en la tierra. Es ahí cuando la ira de Dios va a desatarse sobre el mundo entero. Él va a mandar a sellar a la gente con el 666 en la frente o en la mano derecha. 3 veces 6, ¿por qué? 3 veces 6 porque el día sexto Dios hizo al hombre. Y el número 6 es número de hombre, pero el número 6 al cubo, o a la tercera parte, no sé cómo se dice, yo no soy como muy matemático, eso, al cubo, significa el hombre queriendo ser Dios, el hombre tomando el lugar de Dios en la tierra. Lo mismo que hace el Papa Romano.
Le leo el título: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se hace llamar Santo Padre, se hace llamar Sumo Pontífice y se hace llamar Vicario de Cristo. ¿Ok? Es lo mismo. Tiene un espíritu anticristo, pero no va a ser el anticristo, porque el anticristo provendrá de la tribu de Dan. Y no va a ser un gentil, va a ser un judío. ¿Ok? Nacido sí en Europa, obviamente, pero con sangre judía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 6 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene el anticristo? La iglesia. Cuando ocurre el arrebatamiento, ahí sí se manifestará aquel inicuo, como dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito Flavio Vespasiano y con todas sus tropas, los judíos allí en Israel, luego de que llegan después del año 1948 y desde antes, han venido orando, primero por llegar y retomar a su nación que los vio nacer, Israel. Y número 2, han orado por la reconstrucción o por la construcción y edificación de un tercer templo. Ellos han orado para que Dios les permita construir un tercer templo. Y esta oración, mis hermanos, ha sido parte de la oración tradicional o del rezo de los judíos, que hacen 3 veces al día. Amén. Reclamando profecías del profeta Jeremías, y que están también escritas en el libro de Lamentaciones, tanto en el libro de Jeremías como en Lamentaciones, que nos habla del Mesías, de la venida de un Mesías. Amén. Amén. A pesar de seguir este templo sin construirse hasta el día de hoy, la idea y el deseo de un tercer templo es sagrada para el judaísmo ortodoxo como un lugar de culto y de adoración. En el Tanaj, que significa el conjunto de 24 libros de la Biblia hebrea, los profetas piden su construcción y que ésta sea en la era mesiánica. Existen en diversas fuentes planos realizados por los antiguos judíos para la construcción del templo, especialmente en el libro de Ezequiel 40 y 47, aunque la visión del profeta es anterior a la construcción del segundo templo. Tan pronto como suceda el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo dará la orden para la construcción del tercer templo judío. La iglesia no verá físicamente este tercer templo más que por los medios de comunicación como televisión, internet, WhatsApp, ¿qué más? Instagram, Facebook, amén, YouTube, amén, periódico, bueno, en fin. Nosotros no vamos a ver físicamente el templo, pero sí vamos a escuchar previamente noticias de que está próximo, y la estamos escuchando en estos tiempos, de que este templo está próximo a construirse. Mis hermanos, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Hay que consagrarse. Amén. La Biblia nos dice que la construcción de este tercer templo, según la profecía bíblica, será en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9. Y cuando nos habla de tiempos angustiosos, nos está hablando del tiempo de la tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Antes no. Jeremías capítulo 37 y Daniel capítulo 9. Vamos a leer esas dos. Jeremías capítulo 37. Vamos primero con Jeremías, aunque dije primero Daniel, pero vamos primero con Jeremías capítulo 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, es decir, tiempo de angustia para Israel. ¿Cuántos dicen amén?
pero de ella, de esa angustia, Israel será librado. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 11:8 dice que el justo será librado de la tribulación, mas en su lugar entrará el impío. ¿Ok? Ahora sí, Daniel capítulo 9, 27. 9:25. Daniel capítulo 9, 25. Dice, y por otra semana, no, 25, estaba leyendo el 27, perdón. Dice entonces, por favor me apagan los celulares, que no suenen en el servicio, que distraen, por favor. Daniel 9:25 dice, sube, o sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que el tercer templo se va a edificar en los tiempos de la tribulación, a inicios de la tribulación, no antes. ¿Ok? Desde la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 hasta la muerte de Cristo, el Mesías príncipe, han transcurrido 483 años. ¿Ok? Pero Daniel capítulo 9, 24 nos habla de 70 semanas que Dios ha determinado para tratar con el pecado de Israel y para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, al Mesías. Por favor, cuando entremos, apaguémoslo, ¿ok? Tenemos que desconectarnos del mundo si venimos al culto, para escuchar la palabra de Dios, para que nos conectemos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, si Dios ha determinado 70 semanas, multiplica 7 por 7, ¿cuánto da? 7 por 7, 49. Porque cada semana es de 7 años. Entonces estamos hablando de 490 años que Dios ha determinado para tratar con Israel. Pero han transcurrido 483 años. Es decir, que falta una semana de 7 años, la cual está congelada en el tiempo. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, la semana 69 quedó congelada en el tiempo. Y nos ha dado un periodo de gracia de hasta el día de hoy, 2019 años, para que la gente se arrepienta, para que la gente se arrepienta, para que la gente haga penitencia, para que la gente se convierta al verdadero Mesías. Y hay una puerta abierta en el cielo para que la iglesia predique y la gente entre por esa puerta, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Y a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, Dios le ha entregado la llave de David, la alabanza, la adoración, y le ha dado la puerta. Amén, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Amén, hasta el 8. Entonces, mis hermanos, falta esa semana, la semana 70, y esa semana corresponde al periodo de tribulación de 7 años, donde se levantará el tercer templo, donde saldrá un líder mundial, unirá todas las religiones del mundo, mandará al carajo el yan, el dólar, la moneda suiza, el euro. Toda moneda y toda tarjeta débito o crédito pasará a la historia. Lo único que va a valer para poder comprar y vender en los tiempos de tribulación va a ser la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Como cuando salieron las tarjetas crédito, todo el mundo quería tener una tarjeta crédito para comprar sin dinero en efectivo. Cuando salga la marca de la bestia, la gente va a querer marcarse. Amén. Para poder participar del nuevo orden mundial y ser un buen ciudadano en el régimen del anticristo. ¿Ok? Eso va a ser así. Amén.
En el mismo instante y momento del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo dará la orden para la construcción del tercer templo, bajo un tratado de paz y seguridad que él mismo hará firmar entre judíos y los musulmanes. Isaías capítulo 28, 14 dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hará pacto con la muerte. Dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Isaías 28, 14, 15. Verso 15 dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Aquí se está refiriendo a los pueblos musulmanes, porque ellos, su ley es la muerte, matar para agradar a Alá. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. En un pacto falso que hará firmar con la muerte el anticristo, y los judíos van a estar comprometidos ahí, harán pacto con la muerte. Va a haber un acuerdo de paz y seguridad entre judíos y musulmanes, y de hecho ya se está hablando en todas las naciones del mundo el lenguaje paz y seguridad. Y dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:3 que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros destrucción repentina. Y destrucción repentina equivale a tribulación. Y eso es lo que están hablando todas las naciones. Escuchen las noticias, vean el WhatsApp, el internet, YouTube. Todos los presidentes en su boca hablan de una paz y seguridad. Todo se está orquestando para el nuevo orden mundial. En Éxodo capítulo 34, 12, ya vamos a terminar. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Esto lo va a olvidar en tiempos de tribulación el pueblo de Israel. Se va a olvidar de Éxodo 34, 12. Y van a hacer pacto con la muerte, con los moradores de alrededor. Amén. Por ley talmúdica, mis hermanos, los judíos no pueden derribar ningún templo de otra religión, ni la de los que están allí en la mezquita de Omar, que es el lugar más sagrado para ellos, que es el domo de la roca, ¿ya? Donde ellos ahí se reúnen para adorar a Alá. ¿Ok? Ellos no pueden ni siquiera destruir ese templo. Algunos dicen: no, es que el domo de la roca tiene que caerse para que ahí se levante el tercer templo. No, no va a ser así. Porque los planos originales, el arquitecto Tubia Sahir, un arquitecto judío, contrató un helicóptero con rayos infrarrojos y pudo determinar la ubicación exacta del antiguo templo, del primer templo, obviamente el segundo templo. Y no es donde está el domo de la roca, es en la explanada anterior, tal cual como dice la profecía en Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 3. ¿Ya? Esa ciudad, ese pedazo en este momento está siendo hollado por los gentiles. Hay que dejarlo aparte, pero más abajo, cerca al muro de las lamentaciones, ahí será levantada la esperanza de Israel, que para ellos es el tercer templo. ¿Ok? Entonces, por ley talmúdica, los judíos no pueden derribar ningún templo de otra religión. El lugar de construcción del templo será en el patio exterior que está afuera, más abajo del domo de la roca o mezquita de Omar, cerca y detrás del muro de las lamentaciones. Resulta que allí donde está el templo que utilizan los musulmanes para su adoración a Alá, y a Mahoma, es que lo que adoran ellos, eso. Ese lugar allí hace parte del monte de Moria, pero no es el santo templo, no es el santo lugar donde estaba el templo. En ese lugar sí habían otros templos en la antigüedad. Y en tiempos antiguos, antes de edificar los musulmanes la mezquita de Omar o domo de la roca, ese domo dorado que ustedes pueden ver, en ese mismo lugar habían sido construidos templos paganos donde adoraban otros dioses paganos como Júpiter, Baal
Istar, Astarte y Astarot. Y por ningún motivo los judíos pueden levantar templo donde hayan realizado prácticas y sacrificios paganos. Eso no pueden hacer. Gracias a Dios no está allí, es más allá, más abajo, en la parte exterior. Por tanto, el tercer templo no se construirá donde está el domo de la roca. Los planos y cimientos originales del antiguo templo han sido descubiertos recientemente por este arquitecto judío, Tobias Sahib, y están localizados más abajo de la mezquita de Omar, más exactamente en el patio exterior. Por eso en Apocalipsis 11:2 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y cuando hablamos de gentiles no es gente que sea buena gente, sino los que no son judíos, los que son de otras nacionalidades. ¿Ok? La palabra gentil viene de la palabra hebrea koim, o la palabra en plural koayim, que significa pagano o idólatra. ¿Ok? El Estado de Israel completó en el año 2018 70 años, ya hoy día 71 años, 2019, que nos habla de una generación según el Salmo 90:10, cuando dice: los días de nuestra edad son 70 y entre los más robustos son 80. O sea que una persona que ha vivido 70 años ha vivido 27.000 días, y una persona que ha vivido 80 años ha vivido 31.000 días. Y cuando nos habla de una generación, son 70 a 80 años. Ya Israel surgió hace 70 años. Ya el año 2019, hoy, la fecha actual, estamos hablando ya de otra generación. O sea que, mis hermanos, Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Lo dijo luego del reverdecimiento de Israel. De la higuera aprended la parábola: cuando ya sus ramas brotan y están tiernas sus hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es Israel, el verano es Cristo, está cerca a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y ya estamos en otra generación. O sea que el arrebatamiento es inminente, en cualquier momento. ¿Ok? Cuando los judíos llegan a Israel en el año 1948, se cumplen más de 1500 profecías bíblicas, entre ellas el Salmo 90:10 y Isaías capítulo 66. Amén, que nos habla acerca del nacimiento de una ciudad. ¿Ok? Una vez construido el tercer templo, pasados 3 años y medio, el anticristo romperá el acuerdo de paz entre judíos y musulmanes y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que comprendía la Pascua, los 2 corderos sacrificados al día, uno en la mañana y otro al caer la tarde. Y el anticristo se sentará en el lugar santo del templo y se hará pasar por Dios, pidiendo la adoración del mundo entero, y el mundo entero lo adorará. ¿Ok? Apunten las citas, ya con esto terminamos. Daniel 9:27 ya la leímos. Daniel 8 del 11 al 12, que nos habla acerca de que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, va a cometer la abominación desoladora. ¿Ok? Daniel 11:31. Amén. Así que, mis hermanos, cuando esto pase, la abominación desoladora, ahí en el tercer templo, es ahí cuando recién va a empezar la gran tribulación. Tribulación 3 años y medio, gran tribulación los finales 3 años y medio, que será la ira de Dios, donde habrán trompetas y copas de la ira siendo derramadas, y parte de los sellos que serán derramadas sobre el mundo entero, sobre los moradores de la tierra. Va a ser la ira de Dios, y Dios no ha puesto a la iglesia para ira. Por eso la iglesia no pasará la tribulación. La iglesia será librada antes de la tribulación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu grandeza, por tu hermosura, por tu santidad. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, que cada uno de ellos, Señor, la pueda guardar en la tabla de su corazón, Señor.
Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra que es real, viva y verdadera, Señor. Y porque todo lo que está escrito en este sagrado libro tendrá que cumplirse, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún Isaías 48 dice: séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pronto tú levantarás a la novia, a tu iglesia. Ayúdanos a ser hallados por ti como dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre el mundo entero y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque vendrá tribulación y gran tribulación, cual nunca la ha habido, sobre el mundo entero ni la habrá. Señor, limpia nuestras vestiduras y prepáranos para tu pronta venida, Señor, para ese encuentro maravilloso contigo, Señor, allí en los aires, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te pido que bendigas a la iglesia en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sean preservados puros y santos para tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.